Ese es el tema que quiero compartir en esta hora con ustedes. Verso 8, por favor, 1:8. Dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Tome su asiento. Surgen los avivamientos. Pero muchas veces nosotros tenemos conceptos equivocados de lo que es avivamiento. Hay dos palabras en nuestro vocabulario que debemos de aprender a diferenciar claramente. Y muchas veces nosotros pensamos que aquello carismático, que aquello jovial, que aquello eufórico es avivamiento. Entonces se confunde con la palabra carismático. Y cuando hablo de carismático, no estoy hablando de unos que han salido por ahí carismáticos, que se quieren parecer a la iglesia. Y de hecho un día de estos me tocó estar por ahí un poco cerca entre algunos carismáticos. Pero no es eso el carismático. Eso es un tema que se inventaron en una asamblea cuando vieron que la iglesia del Señor estaba creciendo al 1000 por 1 y ellos estaban yendo abajo. Entonces dijeron en la asamblea allá en Roma, dijeron: busquemos una forma de mantenernos y de tener el desarrollo de la iglesia. Allí nació lo que ahora le llaman los carismáticos. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando se dice carismático, de carisma, y su significado se refiere a la habilidad que tiene alguien para agradar e influir en otras personas. Usted ha visto que hay algunas fiestas, estoy hablando de las fiestas de nosotros los cristianos, no los cultos, algunas fiestas. Usted se ha fijado que en una mesa todos están calladitos, pero llega un hermano que tiene carisma y enciende esa mesa y todos empiezan a hablar. Pero uno fue el que inició, ese tiene carisma. Pero eso no es avivamiento. Esta persona con estas cualidades agrada, puede influir en las personas, pero eso no es avivamiento. Aunque con su carisma convierte en una fuente de inspiración y de motivación, pero no es avivamiento. Avivamiento quiere decir una serie de manifestaciones, como puede ser el efecto de la salvación. Muchos de nosotros, cuando venimos a Cristo, veníamos amargados, veníamos con un carácter totalmente amargado,
Pero cuando vino a los pies de Cristo, surgió algo que lo cambió, que lo transformó y lo volvió alegre. Eso es avivamiento. Si hablamos de la parte de salvación. Pero también podemos hablar que es una intensificación y la manifestación de los dones. Acabamos de pasar un aniversario que más que excelente. Un aniversario donde realmente fue aniversario. Donde realmente fue la motivación carismática del Espíritu Santo que nos visitó para recordarnos que necesitamos eso, tiempo de avivamiento. Y el Espíritu Santo, yo me imagino de esta manera, ahí me perdona que estoy imaginando, pero yo me imagino que muchos todavía no habíamos entrado en el pleno avivamiento por muchas razones. Unos porque no creían y otros porque se acostumbraron al avivamiento que mantenemos. Entonces para muchos eso fue normal, pero para otros hubo un despertamiento que cambió la mentalidad, que cambió la perspectiva y cambió el rumbo en diferentes maneras. Entonces el Espíritu Santo vino para transformarlos. Entonces hay una manifestación de dones. Usted oye una palabra profética por un lado, oye una palabra profética por otro lado. Pero cuando vino un siervo de Dios y le dijo, su nombre lo hizo salir del círculo del ambiente donde vivía y se transformó y pasó a otro nivel. Porque cuando le dijeron, ahí está la sierva, le dijeron, a muchos de ustedes les dijeron su nombre. Yo no estoy diciendo que nosotros no estábamos bien. Yo no estoy diciendo que estábamos caídos. Pero la iglesia Guaya de Unción va de aumento en aumento, porque la Biblia dice que nosotros vamos de aumento en aumento. Si la Biblia dice eso, debe suceder en Guaya de Unción. Entonces las manifestaciones del Espíritu Santo. Usted ve los días domingos, aquí es una fiesta extraordinaria. Usted viene un día lunes y ayer, ¿cuándo fue? Antier, el lunes. Había una asistencia extraordinaria. Y no habían sillas. Unos estaban parados y otros estaban acostados y otros estaban de rodillas. Había un mover del Espíritu Santo. Eso significa que eso es avivamiento. Dios, el Espíritu Santo, cambia las atmósferas y los dones empiezan a manifestar. La presencia de Dios empieza a caer. Hombres y mujeres empiezan a resurgir. Hombres y mujeres empiezan a sentir de Dios un llamado. Y no es porque no tenían llamado. Lo que pasa que estábamos dormidos. Lo que pasa que estábamos pasivos. Algo así como cuando meten el pollo al freezer. Pero cuando llega el avivamiento, rompe con esquemas. Cuando llega el avivamiento, rompe con atmósferas.
Cuando llega el avivamiento, rompe lo que se deba de romper. Porque Jesús, Él manifestó y Él dijo, y a mí me encanta eso: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, cuando parece ser que entramos al freezer, nos volvemos cómodos. Más con esas sillas, dan ganas de dormirse a la hora del culto. Más cuando predica el hermano Julio, se me duermen. Por eso es que casi me dicen Pablo, porque cuando Pablo predicaba se le durmió aquí el varón. Entonces también a mí se me duermen. Pero lo que yo le quiero decir en esta hermosa noche es que la presencia de Dios se hace notoria, no solamente en la congregación, en el local, en la localidad, en el templo, sino que el mover del avivamiento llega a las casas, llega a los trabajos y llega a donde quiera. Por eso le decía, carisma es una cosa. Una vez le dijeron a mi esposa, unas hermanas allí, el hermano Julio se ve bien serio, pero ya cuando se platica con él es bien bromista, y dicen que soy serio. Eso tal vez sea carisma, pero no estamos hablando, nosotros no necesitamos aquí carisma. Claro, debemos de tener un poco de carisma, porque si no también no está bien la cuestión. Pero lo que a nosotros la iglesia, lo que a nosotros el pueblo de Dios nos debe de mover, debe de ser el avivamiento que llega a la vida para transformar y para cambiar los ambientes. Y es cuando empezamos a ver las manifestaciones del Espíritu Santo. Empezamos a ver milagros extraordinarios. Empezamos a ver sanidades. Allí veo en el chat de intercesión: oren por mi tío, por mi etcétera, etcétera. A los días quiero decirles, quiero darles gracias a Dios, porque ustedes estuvieron intercediendo y ahora ya le dieron de alta, y ahora ya está sano, y ahora ya está en casa. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama avivamiento. Gracias a Dios porque aquí danzamos con libertad. Gracias a Dios porque la manera de alabar a Dios aquí es extraordinaria. Pero eso no es todo. El todo es cuando mi vida personal vive diariamente una vida de alegría a pesar de las circunstancias. Entonces nació el recordatorio en el corazón del Espíritu Santo, transmitiéndoselo a nuestros pastores. Y ahí está, tiempo de avivamiento. La iglesia va a empezar a vivir diferentes tópicos con respecto al avivamiento. Y vamos a empezar cosas que nosotros aquí todavía no las hemos visto en una manera clara. Por ejemplo, le voy a decir algo. Vamos a empezar a ver a los niños hablar en lenguas. Pero ¿sabe qué más vamos a ver? Vamos a ver a niños interpretando esas lenguas. Vamos a ver niños poniendo manos y los enfermos van a ser sanos. Pero también vamos a ver a gente adulta teniendo grandes cambios, con un deseo y una pasión de servirle a Dios. Miren, no hay más cosa hermosa de tener pasión por servirle a Dios, aunque uno no pueda hacer mucho bien las cosas. Pero si tiene una pasión, si tiene un avivamiento, lo hace.
Esas son las manifestaciones. Entonces, cuando se da todo eso, vienen las liberaciones. Y cuando hablamos de liberaciones, hablamos de un montón de cuestiones, no precisamente gente herida, gente amargada. Hay gente que ha estado luchando por años por algo que ha querido emprender, y siempre que trata de iniciar, siente que se le va al suelo su proyecto, su plan. Y también esas cosas materiales las vamos a ver aquí. Entonces el avivamiento viene a cambiar la atmósfera y convertirla en movimientos de milagros, de liberaciones y de sanidades. ¿Qué es entonces avivamiento? Es la acción iniciada por Dios en la que los creyentes oran, se arrepienten de sus pecados, se vuelven a tener una relación santa llena del Espíritu Santo, dando resultados que cambian al ser desde adentro hacia afuera. Porque el avivamiento no va de afuera hacia adentro, sino que los avivamientos provocan dentro del alma, dentro del corazón, dentro del pensamiento, rompen las ligaduras y empiezan a limpiar, y empiezan a purificar, y empiezan a hacer cosas diferentes. Y de momento nosotros miramos una persona súper callada, que no habla, que no hace nada, penoso y todo. Y de repente lo vemos hablando, lo vemos predicando, lo vemos aquí, lo vemos allá, lo vemos alzado en esto. ¿Por qué? Porque el avivamiento lo transformó de adentro hacia afuera. La vida entonces del avivamiento significa que Dios está revelando el reino de Dios en toda la tierra, pero para ser específico, en nuestra congregación. Ahora, cuando el avivamiento surja de la manera que debe de resurgir en casa, de momento Dios nos va a enviar a la calle, a las colonias, a los barrios, a los cantones, a los lugares de diferente, a que vayamos a hacer algo. Porque nosotros llevaremos y pregonaremos que el avivamiento llegó para salvar, para convencer de pecado y que la gente sea salva. El avivamiento entonces despierta para que volvamos al rumbo. Por eso Jeremías 6:16, él dice: paraos aquí y preguntad, ¿cuál es la senda antigua? No, nosotros no somos antiguos, ni somos anticuados. Ya tenemos un par de años, pero no somos anticuados de ninguna manera. Sino que el hombre de Dios dice: paraos y preguntad cuál sea la senda antigua. Lo que pasa que la senda antigua, la iglesia la ha querido convertir en un museo. Yo siempre he dicho, Satanás se ha querido meter en la iglesia y ha querido convertir a los pregoneros de avivamiento en banqueros. Y no estoy hablando de la gente que tiene dinero en el banco. Estoy hablando de los que pasan sentados y que nunca despiertan
para hacer algo para la obra de Dios. Esos son los banqueros. Así que si usted todavía es banquero, o yo, ¿verdad? El domingo comienza el seminario. Le estoy haciendo publicidad, después me paga. Esto es caro en los medios, esto es caro. Entonces los avivamientos llegan para resurgir y para cambiar las atmósferas. Así que hay que preguntar cuál es la senda antigua. Si es que la senda antigua no es aquello que nosotros aprendimos, sino que la senda antigua es el mismo Jesucristo. Por eso Él dijo: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y será siempre el mismo. Esa es la senda antigua. Y allí debemos fijarnos. Y allí debemos seguir. ¿Qué le parece, hermano? ¿Cuál es la senda antigua? Y alguien empieza a decirle cosas que no debe decirle. En lugar que surja el avivamiento en él, lo va a volver más banquero. Pero si usted le dice: Jesucristo es la senda antigua, y Él quiere que tú te muevas en un ambiente diferente, que tú te muevas en una forma totalmente diferente, entonces la vida va a cambiar. Ahora veamos algunos ejemplos de donde surgieron los avivamientos. Hay un hombre de Dios, y usted lo conoce mucho, y aquí se habla mucho de él: Elías. Primera Reyes, capítulo 18. De Elías no hay una historia como otros siervos de Dios en la Biblia, sino que Elías resurge. De Elías no se sabe nada. De Elías no hay un currículum vitae, sino que de repente resurge y aparece. Y aparece en un momento difícil. Aparece en un momento crítico. Yo le voy a decir: los avivamientos surgen cuando hay crisis. Ahora, no me voy a decir: entonces yo estoy contento con la crisis que estoy pasando. No, esa es una temporada. Así como cuando, ¿se acuerdan? Cuando fuimos a la escuela, nos ponían el examen y no habíamos estudiado. Pasábamos una crisis que por pura misericordia de Dios nos sacábamos el 6 para pasar. Si yo no sé cómo soy contador. A mí no me gusta la matemática ni los números. Yo era chueco para los números. Claro, el hambre es bien seria, y entonces uno se rebusca. Pero viene el profeta de Dios y aparece en una crisis. Pero la crisis donde aparece es cuando el pueblo estaba claudicando. Todo el 18, ahí solo nos han puesto, pero todo el capítulo 18, y más adelante dice que el profeta Elías se encontró en un momento difícil con los Baales. Y hubo una pugna donde vamos a ver quién puede más. Pero cuando estamos hablando de una pugna, no significa papel o tijera. No significa cara y corona. Y si pierdes te ríes, y si ganas te ríes. Estamos hablando donde se jugaba la cabeza del profeta. Y eso se llama crisis. En otras palabras, eso se llama problema.
Y un problema, para que sea problema, tiene 100 obstáculos. Fíjense bien, un problema, para que se llame problema, debe de tener 100 obstáculos. Y nosotros le llamamos problema cuando no hay dinero para comerse una hamburguesa. Estamos emprevados. Eso no es crisis. Eso no es problema. Problema es cuando el profeta de Dios está frente a los Baales. Crisis. Y vamos a hacer algo. Todo el capítulo, usted ya se puede esa historia, así que no se la voy a leer en la Biblia porque usted ya se la puede. Pero Elías se confrontó en un problema tan difícil y tan costoso que meterse en medio de los grandes hablando en el mundo de las tinieblas no era fácil. Pero viene Elías y dice, bueno, ¿y ustedes qué pasó? Fíjense bien, no, yo me imagino a Elías nada de suave. Bueno, ¿y ustedes qué pasó? Porque están ahí entre dos pensamientos cabilgando que quién y quién será o quién puede más. Momento, díganle que van a abrir una zanja, van a hacer un sacrificio y le van a pedir a su Dios un reto. Pero Elías no vaya a creer que estaba en una atmósfera grande. Estaba por suceder el avivamiento. Y cuando hacen todo, el altar y en todo, empiezan los Baales. Y dice la Biblia, y en el capítulo dice, empezaron a sajarse, empezaron a sangrar. Y Elías por allá, ¿verdad? Allá en la esquina, porque Elías era de un carácter un poco pasivo. Le daba la depre un poco seguido. Y por allá un poco así pensando qué hacer. Pero de momento él dice, ¿y por qué no le hablan a su Dios? Tóquenle, háganle cosquilla. Eso no dice la Biblia. Pero dice bien, empezó. Pero ese no es el problema. El problema es cuando le toca a él. Porque por ahí hay un dicho que dice, no es lo mismo verla ir que verla venir. Julio 1:1. Usted se no lo ha leído. Se lo dejo de ver para que no investigue. Ahora el problema sí es que ahora viene Elías. Porque Elías ya se burló de ellos. Porque Elías ya los había retado. Es que ese no era el problema. Por eso yo le dije, un problema tiene 100 situaciones. Ahora viene Elías. Y todavía, fíjese bien lo que hacen los avivamientos. Cuando la gente está dispuesta. Cuando la gente dice, yo no puedo, pero en el nombre de Jehová de los ejércitos, yo voy a poder. Y se atreve Elías y le dicen, hagan una zanja, maten el buey, métanle 4 cantaradas de agua, métanle otras 4 y todavía está, no vaya a creer que Elías estaba un gran campeón. Lo que pasa es que el campeón surge cuando el Espíritu Santo nos toma. El campeón sale cuando el Espíritu Santo obra en nosotros y nos cambia lo interior y nos hace que se refleje a Jesucristo, el que todo lo puede. Y todavía dice Elías, ¿por qué no le echamos otras 4 cantaradas de agua? Y ahora sí. Ahora viene la situación difícil. Si ese fuego, si eso no enciende, si no hay fuego, me vuelan la cabeza. Ahí sí ya está en problema, porque la cabeza, sí, ya que le digan a uno, te vamos a volar la cabeza, allí sí ya es problema.
Pero mire todo lo que estaba haciendo Elías. Pero viene Elías y dice, bueno, llegó el momento. En el nombre de Jehová Dios, que caiga fuego sobre eso. Y ¡fum! Cayó fuego. Allí se da el avivamiento. Allí cambió la atmósfera. Porque ya Elías ya no está emproblemado. Ahora ya ven a Elías diferente. Ahora Elías ya se dio a conocer. Porque déjeme decirle que nosotros, los que no podemos hacer nada en el nombre de Jehová de los ejércitos, Él nos exalta. Porque al altivo lo mira de lejos, pero al que se humilla o al humilde lo mira de cerca. Dios lo toma en sus brazos y lo levanta y dice, aquí está un campeón. No porque dependa de su fuerza, sino que llegó el avivamiento a su vida. Y mire qué tremendo, eso lo estamos dando aquí rápido porque el tiempo es rápido, es corto. Pero mire, eso fue cuando cae el fuego y lame todo aquello. Y empiezan a volar cabezas al enemigo. ¿Sabe? Yo te voy a decir en esta noche que si tú empiezas a meterte en el avivamiento, esa cabeza que te estaba estorbando, ese estorbo que estaba haciendo que tu proyecto, que lo que tú has estado pensando sea detenido, Dios va a quebrar, Dios va a cortar cabezas en el nombre de Jesús, porque tú has entrado a un tiempo de avivamiento donde tu rumbo cambió. Tú que has estado pensando, yo no tengo dinero para hacer esto, déjame decirte que Dios da dinero. Tú has estado pensando en un proyecto, pero dices, esta cabeza no me da más. Pues déjame decirte que si te metes al avivamiento, esa cabeza va a resurgir. Y así como de vez en cuando me cuadran los balances, déjame decirte que de un momento a otro el Espíritu Santo va a hacer que te cuadre lo que tú estás proyectando. De un momento a otro el Espíritu Santo va a llegar para tu avivamiento, y entonces vas a poder decir, llegó el avivamiento a mi vida. Porque los avivamientos no precisamente son globales. Los avivamientos son personales. Porque cuando la gente en avivamiento personalmente se reúne con otro, esos dos hacen chispa. Y cuando dos encendidos en el poder hacen un avivamiento extraordinario y empiezan a sacar chispas. Eso hace el avivamiento. Por eso es que es necesario que nos reunamos. Porque en tu casa tienes avivamiento, pero cuando aquí nos reunimos debe de haber un chispeo donde la presencia de Dios se mueva. Debe de haber un chispeo donde el fuego llega para sanarte, donde el fuego llega para libertarte, donde el fuego llega para romper cadenas, donde el fuego llega para limpiarte de lo que tú estás necesitando. Avivamientos entonces es lo que necesitamos. Usted no necesita otra cosa. Usted no necesita más. Usted necesita vivir en avivamiento. Y mire, los últimos tiempos en los cuales estamos viviendo, se necesita el avivamiento. Ahora más que nunca hay tanta gente necesitada. Cuando yo oigo a nuestro pastor, al profeta que vino, y él dijo, apóstol, vas a ir
afuera de aquí. Vas a ir y vas a ser punta de lanza. Y empieza. Y cuando nuestro pastor predica y nos empieza a decir: ustedes van a ser punta de lanza, ustedes van a ir allá y van a llegar algo para motivar, para persuadir. Eso es extraordinario. Pero el avivamiento lo necesitamos todos. Aquí no se trata, bueno, usted, el pastor, usted tiene que mantener esto vivo. Bueno, ustedes son el equipo de trabajo, ustedes son los llamados a mantener el fuego. No, el avivamiento es individual. El avivamiento es personal. El avivamiento no tiene compañía. Ahora, cuando ya estás en avivamiento, necesitas compañía. ¿Para qué necesitas compañía? Necesitas compañía. Ya dije, ¿verdad? Van dos, van sacando chispa. 3 sacan más chispa. 5 sacan más chispa. Huellas de unción sacan más chispa. Y huellas de unción debemos estar listos para ir y decirle a cualquiera allá afuera, al político, al empleado público y a todo mundo que necesita de un Salvador, que necesita de un Dios todopoderoso. Pero hay otro caso que a mí me encanta y es Abraham. Estos días nos estuvo predicando otro pastor y todo eso. Y a Abraham le dijeron: vas a tener hijo. Y ya a la edad, usted sabe la historia también. Y le dijeron: vas a tener hijo. Pero ya a mi edad, ya no. ¿Cómo? A Sara pues lo mismo. Ya la costumbre había pasado y todo ese carisma había pasado. Entonces, ¿cómo? Pero vas a tener un hijo. Y si Dios le está diciendo vas a tener un hijo, y Abraham y Sara se empiezan a ver los dos viejitos, ya nada más viviendo, quizás hasta con despropósito. Ya nos enseñaron por ahí un día que Sara pidió ayuda y Abraham, pues un hombre obediente, le dijo: pues sí, entonces démosle. Entonces viene, le da risa, ¿verdad? Porque se sienten como Abraham. Pero viene el momento en que le dice: vas a tener un hijo. Crisis, en crisis surgen los avivamientos. Y ahí usted sabe, ya había crisis. Ya en Abraham ya había crisis. Oiga bien, en Abraham y en Sara ya había crisis. Pero Dios había dicho: te voy a dar un hijo. Pero ellos ya sabían que estaban en crisis. Pero un día dijo Abraham: bueno, voy a probar. Usted sabe que la tercera es la vencida, dijo Abraham. Eso no le dice la Biblia, lo estoy imaginando. Y fue y probó. Ahora yo le voy a decir, hay cosas que tenemos que probarlas en el nombre de Jesús. Cuando usted vaya a probar, cuando usted vaya a tocar puerta, cuando usted vaya a pedir, vaya con fe. Cuando usted vaya a tocar, vaya en el nombre de Jehová de los ejércitos.
Porque si estaba Abraham en crisis y usted está en crisis, déjeme decirle que el avivamiento en usted está por darse. El avivamiento en usted está por resurgir. El avivamiento está por llegar. Y estaba Abraham y fue a probar. Y en esa prueba salió como un hombre con una fuerza extraordinaria. Pero ese no es el avivamiento. Allí no está el avivamiento. Quedó embarazada, sí, se rieron, se gozaron, se alegraron. Bueno, vamos a tener. Pero ese no fue el avivamiento. Ese fue la crisis. Porque nació el muchacho. Yo le voy a decir, cuando Dios lo va a bendecir en una atmósfera más alta, le va a venir una crisis y le va a venir otra. Porque en la tercera Dios lo va a levantar. Aquí Dios te va a levantar. Si ya viste que viviste una crisis, si tú viste que ya pasaste una crisis, pero dijiste ya vi la mía, y en lugar de ver la tuya caíste en otra crisis, quiere decir que estás por llegar a una altura máxima. Y nació el niño. Y yo supongo, los que hemos tenido experiencia de tener ya hijos un poquito después de los 40, me van a comprender. Nosotros tuvimos, mi esposa saber cómo hizo, ¿verdad? Quedó embarazada ya después de mis 40, por ahí así, ¿verdad? Ya ella también, ya joven, pero joven adulta. Quedó embarazada y todo. Da alegría, da pasión que vas a tener un hijo. Y sabes, era el varón. Pero a los 4 meses Dios no permitió y se lo llevó. Entonces yo entré a mi cuarto y le dije: gracias, Señor, porque tú sabes por qué. Un día de esto estábamos haciendo cuentas y ahorita tuviera como 11, 12 años. Yo dije: Señor, tú sabes por qué no nació este muchacho. Entonces Abraham, lo que estaba diciendo, la emoción que provoca tener un hijo, saber que la mujer está embarazada, y más cuando ya, usted sabe, ¿verdad? En mi no, ¿verdad? Entonces Abraham estaba contento. Pero de una crisis y un momentito de contentamiento le cae la otra crisis. Abraham, dime, Señor, ¿qué quieres ahora? Dame a tu hijo único. Se fue. Se fue el medio avivamiento que le había llegado a Abraham. Dame a tu hijo único. Y Jesús, Dios, ¿y qué no me dijiste que iba a haber una muchedumbre de gente y que mirara las estrellas y que mirara las arenas del mar? Y ahora me está diciendo que te lo regrese. ¿Cómo es ese asunto? Explícame, que me cuesta entender las cosas. ¿Sabe? Esa fue una crisis para Abraham. Pero dijo Abraham: aunque esté pasando el momento más difícil de mi vida, salí de una crisis donde ya estoy anciano y Dios me dijo que voy a tener hijos, y al fin se da, y me vuelvo a emocionar. Y entonces, pero ahora me dices que te dé al hijo único, al que amo. Entonces, ¿qué pasó? No vaya a creer que Abraham iba brincando, iba saltando. Claro, su corazón iba a ofrecer lo que Dios le había pedido. Él iba adorando a Dios. Y déjeme decirle, en las crisis se debe de adorar a Dios.
Porque hay mucho pueblo que en la crisis ya no aparece. Le quitaron el trabajo, entonces ya no viene a la iglesia. Sí, como que Dios le quitó el trabajo. Sí, como que Dios fuera el gerente general de la empresa. Se enoja con Dios y ya no viene. Entonces Abraham va adorando y va consciente de que va a entregar a su hijo. ¿Dónde surge el avivamiento? Oiga bien, ¿dónde surge el avivamiento? Dice que Abraham tomó la leña. Usted debe tomar leña cuando esté en crisis. Usted y yo no debemos de permitir que la leña se ponga húmeda. Usted y yo no debemos de permitir que en la crisis queden solamente las cenizas. Porque habemos mucho pueblo que decimos: cuando yo era predicador, no sé cuánta gente se salvaba. Cuando yo era, cenizas. No lo voy a decir por nadie, sino que voy a dar un ejemplo. Se queda en la última silla. Después que se quedaba aquí, y después que brincaba y que predicaba, y que aquí y allá. ¿Y entonces qué pasó? Entonces, cuando viene la crisis, la leña no se deja que se ponga más húmeda, sino que la leña se trae al altar. Porque cuando la leña está húmeda, el avivamiento de la presencia de Dios te enciende esa leña. Cuando llega el avivamiento en medio de la crisis, el Espíritu Santo te hace reflexionar que Dios va a obrar a su manera, y tu crisis se va a convertir en la manera grande de servir y adorar a Dios. ¿Sabe lo que pasó? Trae al muchacho, agarra el cuchillo. Tú tienes que tomar el cuchillo. Tú tienes que tomar el cuchillo. Porque hay cosas que tienes que cortar tú. Nadie puede agarrar tu cuchillo. Y te voy a decir por qué nadie puede agarrar tu cuchillo. Porque hay cosas que solo tú las conoces. Porque hay cosas dentro de tu alma, porque hay cosas dentro de tu corazón, porque hay cosas dentro de tus pensamientos que nadie los conoce, pero que si tú tomas el cuchillo, un día de estos va a llegar el avivamiento y el Espíritu Santo te va a decir: detente, porque he visto que me tienes un gran temor. Y ahí surge el avivamiento. Eleva su cuchillo y la voz de Dios. Usted y yo debemos de aprender que Dios nos hable. Porque si no aprendemos en estos avivamientos que Dios nos hable, el avivamiento no va a llegar. Porque podrías estar esperando que el predicador te motive. Déjame decirte que mi pastor no me dijo: vaya a motivarme a huellas de unción. Mi pastor me dijo: vaya a predicar la palabra de Dios. Porque si me hubieran invitado a motivar, te digo que no como de motivador. Ni aunque me hubiera echado pintura de payaso, porque ni contar chistes puedo. Vine a decirte una palabra: que para que tu avivamiento llegue, ese cuchillo lo debes de tomar. Porque cuando tomes el cuchillo y digas: esto necesito que muera, Dios te va a decir: momento, yo conozco, yo te conozco. Y entonces va a llegar tu avivamiento. Vas a resurgir de las cenizas. Vas a resurgir de la leña.
vas a resurgir en medio del cuchillo. Allí llega el avivamiento. Ahora imagínese cuando Dios le dice: mira, allí está el cordero, mata y todo eso. Y viene su hijo único, al que más amaba, y lo ve. Y él sabe que ya su hijo no va a morir. Ahora él empieza a imaginar aquello de las arenas del mar. Él ve que ya su hijo sí se va a convertir pronto en las arenas del mar y en las estrellas del cielo. Voy a terminar con el siguiente ejemplo de avivamiento. Usted sabe, Pablo y Silas, por predicar la palabra de Dios, los metieron allá al calabozo, a lo más profundo. Y usted sabe que eso es crisis. Está bien cuando uno hace algo y la paga, ¿verdad? Porque usted está consciente que si usted hizo algo y se gana una paga, usted sabe que se la ganó. Pero la crisis es cuando usted no se la ganó y se la dieron. Ese es el problema, esa es la crisis. Y ahí sí es un problema, porque usted empieza a decir: qué bárbaro. Y mi hermano en Cristo, al que invito a comer pupusas, qué bárbaro, a mi hermano, si me siento con él y me la hizo, duele, porque duele. Eso se llama crisis. Porque por allá un mundano que te diga cualquier cosa, ni lo conoces, te da lo mismo. Pero cuando tu hermano te haga algo, eso sí es crisis. Tú no lo crees y tú empiezas a divagar, a hilvanar, a pensar: ¿y qué le hice para que me hiciera esto? Entonces, en ese montón de pensamientos se cae en crisis. Y mucha gente cae en depresión. Pero cuando se cae en depresión por las circunstancias de la vida, déjame decirte que Dios actúa. Entonces metieron a Pablo y a Silas allá a lo más profundo por predicar el evangelio. ¿Qué habían hecho? Nada. Por predicar el evangelio. Y los metieron presos. Y allá estaban. Pero en medio de la crisis debemos de adorar y bendecir el nombre de Dios. Como decimos en la lengua hebrea: llueve, truene o relampaguee, vamos a adorar a Dios. Y ellos estaban allá. Y no vaya a creer que estaban tristes. Había una crisis porque estaban allá, porque no podían predicar el evangelio. Pero déjame decirte que cuando entras a una crisis, Dios te tiene algo sobrenatural. Porque los hijos de Dios que entramos a crisis es porque Dios tiene algo grande y algo sobrenatural. Pero sabe, le dice: oye hermano, ¿y por qué no nos cantamos algo por ahí? Dale, pues yo te echo segunda. Y empezaron los hermanos a cantar, dice, himnos a Dios. Pero cuando ellos en la crisis empezaron a cantar himnos a Dios, acuérdense, tenían los pies amarrados. No estaban en sillita roja como usted.
No estaban cómodos, parados, quietos. Si se movían se les metía más. Entonces ellos empezaron a cantar himnos a Dios en medio de una crisis. Pero cuando ellos empezaron a cantar himnos a Dios en medio de la crisis, empezó a haber un temblor de 8.5. Y empezó a suceder algo. Porque cuando tú estás en una crisis y tú estás consciente de que Dios te va a sacar de esa crisis, y cuando tú estás en una crisis y no tiras la toalla, porque cuando tú estás en una crisis pero te sientas y vienes a la casa de Dios, Dios empieza a obrar para bien. Y Dios te empieza a meter en un ambiente espiritual. Empiezas a renacer. Empiezas a crecer. Empiezas con una pasión y un deseo de adorar a Dios. Te empiezas a motivar. No con el carisma, sino con la presencia del Espíritu Santo. Ellos empezaron a adorar a Dios, a cantar himnos a Dios. Y ya dije, un terremoto empezó a suceder. Las puertas empezaron a abrir. Óigame, qué excelente, qué cosa más grande. Pablo y Silas pensaron que ya no iban a ganar almas, pero esa vez se ganaron un alma, porque aquel carcelero dijo: bueno, la cárcel, las puertas están abiertas, los presos se han ido, y ahora, ¿qué debo de hacer? Allí nace el avivamiento para el carcelero, para su familia, pero nace el avivamiento para Pablo y Silas. Y no es que Pablo y Silas eran creyentes medios, tibios, sino que ellos siempre andaban encendidos. Pero de todas maneras llega una crisis. Pero allí salió. Y cuando aquel hombre dice: ¿y ahora qué? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Qué pasión, qué emoción, que ellos ganaron almas. Ese es avivamiento. ¿Sabe? Cuando alguien dice: en Huellas de Unción oraron y me sané, gloria a Dios. No tenía trabajo, pero pedí oración y Dios hizo el milagro. ¿Sabes? Ustedes me conocen muchos, los pastores saben mucho, los esposos Herrera saben mucho, los esposos Mejía saben mucho, los esposos Martínez saben mucho de nosotros. Y saben desde el 2012 que venimos aquí en crisis. Pero el 2012 nosotros teníamos 15 años de estar en crisis. Por eso yo le digo, sé lo que es cargar la bolsa sola. Pero no voy a hablar de mí. Pero pastores, ustedes siempre me han visto aquí en la casa de Dios. Ahí estábamos. Claro, cuando llegaba a la casa y yo sabía que no había mucho para comer, no vaya a creer que nos daban ganitas de pensar: bueno, ¿y aquí qué está pasando? Y venía gente y decía: Dios los va a bendecir, Dios los va a bendecir. Pero cuando Dios decía Dios los va a bendecir, me iba todavía con otra crisis y el problema se iba haciendo problema. Pero un día nuestro pastor dijo: voy a dar sobres. Y dijo: ponga la cantidad que usted quiere ganar. Y yo dije: voy a poner esta cantidad. Y fui muy corto. Pues sí, lo que pasa es que después de cargar una cora en la bolsa y pedir mucho, esta mente es muy corta. Así que puse ese número ahí en el sobre.
Y aquí lo cargaba en la Biblia. Y me salían proyectos y se iban a la quiebra. Me salía un colega, no, hombre, si aquí la vamos a hacer. Pero ya cuando veía la cosa seria, me mandaba por allá. Crisis, crisis. Pero en medio de la crisis, en medio de nuestras lágrimas, en medio de la pobreza, en medio de los tiempos difíciles, un día, cuando hice la suma para mis diezmos, exactamente llegué a la cantidad que puse en el sobre. Qué bárbaro, dije yo, hombre de poca fe. Así que estoy esperando que diga, vamos a dar sobres otra vez, porque hoy sí me voy arriba. Oh, aleluya. Y ahí estamos. Y vamos creciendo despacio, despacio, pero vamos creciendo. Ahora ya podemos cambiar un poco el rumbo, pero llegó el avivamiento a nuestras vidas. Póngase de pie en esta noche. Yo quiero decirle que si usted está pasando una crisis, no se preocupe. Ahorita está por llegar a su trampolín. Ahorita va en la crisis. Sí, pero el trampolín ya casi está allí. Y usted sabe que ya cuando llega a la puntita del trampolín y ve bien alto, ¿verdad? Y ve la piscina allá, y aunque puede nadar, eso, tirarse desde allá hacia la piscina debe dar miedo, porque nunca me he tirado. Pero usted está ahorita llegando a su trampolín. Ya caminó. Y es el momento que usted resurja, cambie su rumbo, llegue al momento del avivamiento y empiece a vivir su avivamiento. Yo le voy a dar unos segundos a que cierre sus ojos y que le diga a Jesús ahora: Padre, he estado escuchando cosa de avivamiento. He estado escuchando palabras. He estado escuchando ruidos. He estado viendo nubes. Pero dígale, esa nube no cae el agua. Pero dígale en esta noche, cuando yo veo que no cae el agua, es porque no has preparado para mí un chorro o un chorrito, sino que dígale en esta noche: tú has preparado para mí una fuente de agua. Y aunque usted vea la nube o las nubes y no pueda ver claro, déjeme decirle que usted está por resurgir. Usted ha batallado por muchas cosas o con muchas cosas. Usted ya intentó hacer una y otra cosa. Déjeme decirle que hoy en esta noche tiene que decirle a Jesús: el avivamiento llegó a mi vida. Usted debe de empezar a profetizar: el avivamiento llegó a mi vida.
usted debe de empezar a decir: este ambiente para mí es totalmente transformado. Esto que ahora estoy pasando en mi vida se vuelve el gozo, se vuelve la alegría, se vuelve la pasión, se vuelve el regocijo. La Biblia dice: así que arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Y allí no solamente habla acerca de la salvación, habla también cuando pasamos tiempos de crisis, necesitamos un tiempo de refrigerio, y solamente Jesús nos puede dar refrigerio. Mientras nuestros hermanos cantan, yo le voy a dar unos segundos porque ya estamos contra el tiempo, pero yo quiero darle unos segundos y el Espíritu Santo va a llegar allí. Oh, Sharababakina Masaraba. Allí va la presencia de Dios. Allí donde estás,